El día de hoy vamos a ver el tema de la tasa nominal y la tasa efectiva. Muchos de los flujos de efectivo que hemos venido trabajando a lo largo del periodo han presentado que la tasa de interés utilizada sea exactamente la misma en cuanto a unidades en los cuales están dados también los pagos o el flujo de efectivo. Hemos tratado entonces de que coincida el tiempo en el cual están los flujos de pago, los flujos de efectivo, con el tiempo en el cual está la tasa efectiva. Así, cuando tenemos un problema con un flujo de pagos anual, vamos a ver que la tasa que hemos utilizado también ha estado dada anualmente. Si eran semestrales, igual la tasa ha estado de manera o de forma semestral. Esto no sucede completamente así en la realidad. En la realidad, más que manejar tasas fijas en relación al tiempo, los bancos, las instituciones financieras, la gente que mueve el dinero, prefiere utilizar un sistema que se llama capitalización de intereses. Esta capitalización de intereses difiere del tiempo en el cual está dada la tasa y normalmente en los casos particulares que vamos a ver, eh, esta tasa será menor que esa tasa anual a la cual le llamamos tasa nominal. De tal manera que en el tiempo de una tasa nominal, digamos un año, existirán varios procesos de capitalización a lo largo de dicho periodo. También en el estudio que vamos a ver, nos vamos a focalizar exclusivamente en aquellos casos en los cuales el periodo de pagos es mayor que el periodo de capitalización. Es decir, que el número de veces que se calcule la tasa de interés o que se aplique la tasa de interés siempre será menor que la frecuencia con la cual están dados los pagos en los problemas que vamos a trabajar. Así que en la realidad los bancos anuncian o promocionan sus tasas hablando exclusivamente de una tasa a la cual se llama tasa nominal, ¿ya? Eh, Sin embargo, el proceso de capitalización o cálculo de interés difiere en el tiempo de esa tasa nominal. Por lo tanto, es necesario convertir esas tasas nominales a tasas que sean realmente efectivas. Y esto con el fin de poder determinar cuánto efectivamente va a recibir una persona, un inversionista, por la inversión realizada a lo largo de un periodo determinado en el cual se van a hacer varios procesos de capitalización de intereses sobre ese capital invertido. O, en su defecto también, cuánto va a cobrar efectivamente un banco a raíz de un préstamo o un financiamiento que haga. Quizás es importante a esta altura diferenciar que existen también dos tipos de tasas. Las tasas que son aplicados a los depósitos de ahorro, a los depósitos a plazo fijo, es decir, a cualquier certificado de inversión, se llamarán tasas pasivas. En cambio, todas aquellas tasas que sean aplicadas por financiamiento, por el otorgamiento de préstamos,
serán conocidas como tasas activas. Surgen entonces eh, dos diferentes tipos de tasas que están vinculados, como les decía anteriormente, a la forma como se capitalizan los intereses. La primera, que es la que normalmente se publicita por parte de las instituciones financieras, es lo que se conoce como la tasa nominal. La tasa nominal es aquella entonces que no considera la capitalización de intereses a lo largo de un periodo definido. Quiere decir que esta tasa todavía no se ha visto afectada por un proceso de capitalización que habrá de realizarse para entonces poder determinar lo que se conoce como tasa efectiva. La tasa efectiva entonces es aquella que se va capitalizando a lo largo de un periodo y que determina qué cantidad de intereses reales ganará un capital a lo largo de un periodo que se ha determinado como periodo efectivo. En algunos casos, en cuanto al periodo de tiempo o la unidad de tiempo, va a coincidir la tasa nominal y la tasa efectiva. En esos casos decimos que la tasa va a ser efectiva en el mismo tiempo en el cual está dada la tasa nominal. Esto no necesariamente funciona así. Podemos querer tasas efectivas que sobrepasen el tiempo de la tasa nominal o que sean inferiores al tiempo en el cual está esta tasa nominal. De esto también entonces deducimos algo otra terminología importante o necesaria para poder trabajar en este proceso. Hablamos de los periodos de capitalización o el tiempo en el cual está compuesta la tasa. A esta composición de la tasa la definimos como la frecuencia con que se calcula la tasa de interés a lo largo del periodo que se ha definido como efectivo. La vamos a simbolizar con la letra M. En otras palabras, estamos indicando aquí que a lo largo de un periodo específico se van a calcular M cantidades de, de intereses iguales a lo largo de dicho tiempo. En cambio, cuando hablamos del periodo de efectividad, nos referimos al tiempo durante el cual se va a capitalizar el interés. Este periodo, como decía anteriormente, es común que sea el mismo en el cual está dada la tasa nominal. Por regla general, el periodo lo define realmente el tiempo en el cual están dados nuestros flujos de caja. De tal manera que si mi flujo de caja está dado anualmente, vamos a requerir entonces una tasa efectiva que sea anual. Pero si mi periodo de pago está definido semestralmente, entonces la tasa efectiva que me interesa es una tasa efectiva semestral. De tal manera que este procedimiento nos ayuda a hacer coincidentes la tasa de interés con el periodo de pago. A este periodo lo nombramos con la letra N. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo lo podemos visualizar de una manera más práctica, de una manera más gráfica? Aquí tenemos tres ejemplos. En el primer ejemplo se habla de una tasa nominal del 9% anual, es decir, que esta tasa ya tiene un tiempo definido y que se compone trimestralmente. ¿Qué significa que se compone trimestralmente? Significa que cada trimestre se va a calcular la tasa a lo largo del periodo que nosotros definamos como efectivo. En este caso particular, y para este ejemplo estamos definiendo un periodo efectivo igual o equivalente al periodo en el cual está dado la tasa nominal. Como podemos observar, el ejemplo A y el ejemplo B, el periodo es un periodo anual. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, ¿ok?, es
determinar cuántos periodos M se encuentran dentro de el tiempo en el cual está dada mi tasa nominal. Como podemos ver, si la composición es trimestral, en un año van a haber 4 periodos M. O sea que la tasa efectiva trimestral ahora va a ser la división de mi tasa efectiva nominal, que en este caso es del 9%, dividido entre mi valor M, y que me genera un resultado del 2.25% trimestral. ¿Qué sigue ahora? Sigue entonces establecer la cantidad de veces en las cuales se va a calcular ese interés trimestral, y como podemos observar aquí en esta línea de tiempo, se van a dar entonces 4 capitalizaciones de 2.25% a lo largo de un año, teniendo en cuenta que eh, cuando hablamos de capitalización nos estamos refiriendo a que el interés se va acumulando con cada periodo nuevo en el cual vamos calculando nuestra tasa efectiva. De tal manera que al final del periodo, en este caso un año, vamos a obtener la suma de todas las capitalizaciones y consecuentemente vamos a obtener una tasa efectiva que obviamente va a diferir en monto con la tasa nominal. En el segundo caso tenemos un 9% anual, pero el periodo de composición o la capitalización es mensual. Entonces nos preguntamos ahora, entonces, ¿cuántos meses hay dentro del tiempo en el cual está dado mi tasa nominal? Y vemos que hay 12 periodos. Por lo tanto, eso me lleva a dividir 9 entre 12 y obtener una tasa mensual del 0.75%. Esta tasa entonces se va a calcular a lo largo del periodo 12 veces, capitalizándola a lo largo de todo el proceso. La capitalización, recordemos que es la acumulación del resultado anterior que va generando un nuevo capital y sobre el cual se van aplicando los intereses de 0.75% a lo largo de todo el periodo, resultando al final una tasa acumulada o una tasa efectiva que obviamente va a diferir con este 9% inicial, que es mi tasa nominal. ¿Por qué difiere? Obviamente porque aquí se van acumulando los intereses y esta tasa va a ser un poco más alta en su valor que la tasa inicial del 9%. El ejemplo C es un poco diferente, porque la tasa del 4.5% está dada semestralmente, es decir, es una tasa semestral, ya no es una tasa anual como las anteriores. Por lo tanto, la capitalización que se solicita aquí es una capitalización semanal. Tenemos que preguntarnos entonces cuántas semanas comerciales hay o existen en un periodo de 6 meses. Y vemos que comercialmente existen 26 semanas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de años comerciales, por ejemplo, en semanas hablamos de una cantidad de 52 semanas. Así como cuando hablamos de un año comercial en cuanto a días, nos referimos solamente a 360 días. Esto va omitiendo prácticamente los días domingos, ¿ok? Y aquellos días que no son considerados como laborables. Bien, ahora entonces tenemos una tasa de 0.173% semanal. Quiere decir que la vamos a aplicar a lo largo de un periodo semestral en el cual hay 26 semanas. Y se sigue la misma lógica que habíamos utilizado anteriormente. Bien, para entender en el cálculo ya de los intereses cómo funciona este procedimiento, entonces lo vamos a ver de manera práctica a través del siguiente cuadro de Excel. Pueden observar aquí que andamos buscando
una tasa que sea efectiva con capitalización semestral. O sea, aquí ya nos dice nuestra tasa efectiva en cuánto tiempo va a ser efectiva esta tasa, pero lo más importante es que está anunciando aquí que la capitalización es cada semestre. Por lo tanto, si yo tengo una tasa del 12% anual y mi capitalización o composición es semestral, la pregunta es entonces cuántos semestres van a haber dentro de mi tasa del 12% anual. Y obviamente que como este es anual, van a haber exactamente 2 semestres en el año. Por lo tanto, siguiente paso es encontrar mi tasa efectiva semestral. Dividiendo mi tasa anual entre los 2 semestres, obtengo que mi tasa semestral va a ser del 6%. ¿Ok? Entonces, recordemos que ese 6% va a ser semestral. Por lo tanto, en el primer periodo, el cálculo del interés sobre una unidad monetaria sería de 6 centavos. O sea, la unidad monetaria, que puede ser un dólar, puede ser cualquier otra unidad que se utilice, multiplicada por mi tasa del 6%, me va a generar 6 centavos de interés. Estos 6 centavos, de acuerdo al procedimiento, tienen que ser capitalizados con la unidad monetaria eh, que estoy invirtiendo dentro del proceso. Así que una unidad monetaria más el 6 más los 6 centavos de interés me generan una capitalización ahora de 1.06. Este 1.006 será ahora la base para calcular el nuevo interés en el siguiente semestre. De tal manera que el interés que se produce al multiplicar 1.06 por mi tasa de 6% es ahora de 0.0636 de centavos. ¿Ok? Que llevado a un proceso de capitalización, es decir, tomando esta cantidad de 0.0636 y sumándole la cantidad de 1.06, me da un total de 1.1236. Si yo le quito entonces ahora la unidad que invertí al inicio, me queda que la ganancia va a ser de 0.1236. ¿Ok? Si yo hubiese trabajado este problema solamente con la tasa del 12%, obviamente lo que hubiese ganado sería 12 centavos porque solamente hubiera aplicado el cálculo de interés una vez al año. Pero a través del proceso de capitalización veo que la ganancia que he tenido efectivamente ha sido del 12.36%. Por lo tanto, a esto le llamo yo tasa efectiva. Es decir, aquella tasa que después de atravesar un proceso de capitalización, debido al tipo de capitalización utilizada, me genera un valor agregado sobre mi tasa nominal. En este caso, el valor agregado sería 0.36, que es mayor al 12% de la tasa inicial. Miremos qué sucede cuando la capitalización es trimestral. Bueno, nuevamente me pregunto, ¿cuántas veces cabe esta nueva capitalización dentro de mi tasa anual del 12%? Y obviamente, como esta tasa es anual, el M entonces ahora sería 4. Eso me lleva entonces ahora a calcular una tasa trimestral que corresponde a 0.2 entre 4 y que es del 3% trimestral. Procedo a continuación a hacer el cálculo correspondiente en cada uno de los 4 trimestres que componen el año. Entonces al inicio obviamente lo que voy a obtener va a ser 0.03, lo capitalizo con la unidad que traigo y eso me da un valor de 1.03 en el primer trimestre. Esto nuevamente se lleva al cálculo de interés y eso ahora me genera
un interés de 0.0309 que capitalizado me da 1.0609. Se vuelve nuevamente a hacer la misma práctica, el mismo cálculo. Entonces ahora el interés de 1.0609 multiplicado por el 3% me da 0.031827 que capitalizado me da 1.092727. De tal manera que cuando llegamos al final del cuarto trimestre, es decir, cuando llegamos al año, a través de ese proceso de capitalización, la tasa efectiva anual es ahora el 12.55%. Eso entonces me genera un valor añadido en cuanto a mi tasa nominal de 0.55%. Por lo tanto, efectivamente, si yo invierto una unidad, al final del año lo que voy a obtener va a ser un 12.55%. ¿Qué sucede si eso lo llevamos ahora a una capitalización mensual? Entonces, en una capitalización mensual, si mi tasa nuevamente es anual, mi M obviamente van a ser 12 meses. Calculando entonces, mi tasa efectiva mensual me va a dar que es una tasa del 1% mensual. ¿Okay? Haciendo todo el proceso que les he indicado anteriormente de cálculos y capitalizaciones, resulta que al final del año, es decir, en el mes 12, mi tasa va a ser del 12.68%. Esto entonces es efectivamente lo que voy a recibir por invertir a lo largo de un periodo de capitalización mensual dentro de un año. Bien, eso nos ayuda a explicar entonces de manera más práctica, de manera más visible, qué es lo que sucede con la tasa, cómo se va transformando a lo largo de un periodo de capitalización N hasta que llega el momento en el cual he decidido yo que mi tasa sea efectiva. Bien, indudablemente que este es un proceso de pura carpintería rudimentario, pues se va haciendo unidad a unidad. ¿Qué pasaría si mi capitalización, por ejemplo, fuera diaria? Entonces tendría que aplicar este procedimiento 360 veces hasta llegar a una tasa efectiva anual, lo cual sería obviamente muy tedioso. Para eso entonces vamos a trabajar cada una de estas capitalizaciones con esta fórmula que presento a continuación, donde I es igual a 1 más R entre M elevado a la N menos 1, donde obviamente I va a ser la tasa efectiva, R va a ser la tasa nominal, M es el periodo de capitalización y N es el periodo en el cual deseo yo que mi tasa sea efectiva. Noten ustedes que cuando tengo una tasa, por ejemplo, anual, una tasa nominal anual, y yo deseo que mi tasa efectiva sea también anual, este N va a coincidir con el valor de M. O sea que van a ser iguales y por lo tanto van a encontrar ustedes en una gran cantidad de fórmulas que en vez de poner N aquí, se coloca el valor de M, que es el más utilizado, es decir, 1 más R sobre M elevado a la M. Yo prefiero poner N porque no siempre coincide el tiempo en el cual yo necesito que mi tasa sea efectiva con la tasa R. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más adelante de esto que estoy enunciando. Bien, regresemos un poco a la presentación. Para poder entonces calcular una tasa efectiva, vamos a aconsejar seguir los siguientes pasos. En primero, determine el tiempo de la tasa nominal R, es decir, la tasa que se me da actualmente, la que yo obtengo, es una tasa anual, es una tasa semestral, es una tasa bianual.
es el primer dato que yo tengo que obtener. ¿Cómo, en qué tiempo está mi tasa R? El segundo es determinar el número de veces del periodo de capitalización M que hay en el tiempo de la tasa nominal. Entonces, observo cómo está mi capitalización. Y mi capitalización puede ser mensual, puede ser anual, perfectamente. Podría ser diaria, podría ser trimestral, podría ser semestral. Es decir, podría estar dado en varias unidades de tiempo. Entonces, eh, dependiendo cuántas unidades de capitalización tengo yo, entonces en mi tasa nominal, ese es el valor que me interesa conocer para definir una tasa que esté dada en el mismo tiempo de la capitalización. Por lo tanto, si mi tasa nominal es anual y mi capitalización es semestral, entonces vamos a tener dos periodos. M va a ser igual a 2. Si mi tasa es anual y mi capitalización es mensual, entonces voy a tener un M igual a 12, porque hay 12 meses en el tiempo en el cual está mi tasa nominal. A partir de eso, entonces, obviamente, yo puedo calcular mi primera tasa efectiva, que es un poco la más incipiente, porque muchas veces esta tasa que calculo yo aquí no coincide realmente con mi deseo del tiempo en el cual necesito mi tasa efectiva. Eh, Así es que determino esa tasa primera I, que es R entre M. Luego voy a determinar el periodo de efectividad, es decir, el periodo de efectividad N es justamente en cuánto tiempo necesito yo que el resultado, que el cálculo de la fórmula me arroje la efectividad de mi tasa. Entonces, eso va a depender la mayor parte de las veces en los problemas de cómo están dados mis periodos de pago. Y mis periodos de pago pueden estar dados anualmente. Entonces, en ese caso, la tasa efectiva que necesito es una tasa efectiva anual. Pero podría ser que los pagos sean semestrales. En ese caso, la tasa que necesito es una tasa efectiva semestral. Podría ser que el comportamiento del inversionista es hacer depósitos mensuales. Quiere decir que mi periodo de pago en ese caso sería mensual y por lo tanto la tasa efectiva que yo necesito para resolver el problema va a ser una tasa efectiva mensual. Podría ser que el banco me preste una cantidad que tengo que pagar yo anualmente. Por lo tanto, entonces mi periodo de pago va a ser anual y la tasa efectiva que yo obtenga debería ser también anual. O sea, así, de esa manera, con ese juego, se va regulando la efectividad de la tasa y vamos entonces determinando cuál es el valor que tenemos que poner aquí en N. Recordando, recordando una norma que siempre se debe de cumplir, que es la siguiente, que las unidades en las cuales yo tenga mi tasa R sobre N tienen que ser exactamente las mismas unidades que yo ponga en mi valor N para encontrar la efectividad. Por ejemplo, imagínense ustedes que necesitan una tasa efectiva anual. Entonces, si yo tengo al dividir R entre M una tasa semestral, ¿ok? El N que yo ando buscando va a ser un N anual, pero que tiene que estar en las mismas unidades en las cuales está justamente esta tasa RM. Por lo tanto, si es semestral, tendremos que poner 2 semestres aquí para poder llegar a la efectividad anual. Para que lo vea usted de una manera más sencilla y más fácil, váyase nuevamente a las gráficas que les he puesto yo, en las cuales el N que nosotros tenemos aquí es la cantidad de veces que se va a aplicar esa tasa hasta que llegue usted a el momento en el cual usted decidió que quería que su tasa fuera efectiva.
y a esto le restamos el valor de -1 para poder obtener realmente la tasa, porque como recuerdan ustedes en los cálculos de Excel, la tasa por la unidad que le hemos venido sumando siempre tiene un 1 adicional. Entonces ese 1 se lo restamos para prácticamente determinar solo el valor de la tasa que queremos encontrar. Bien, ahora, otro aspecto interesante de esto de las tasas efectivas es que en la medida en que nosotros vamos estrechando los periodos de capitalización, ¿ok? Entonces, el valor de M se va haciendo cada vez más grande. Por ejemplo, ustedes miran que una capitalización semestral que tiene 2 periodos de capitalización en un año, ¿ok? Me va a dar una tasa efectiva del 12.36%. Pero en la medida en que la capitalización se va haciendo más estrecha, es decir, que el cálculo de interés, el intervalo del cálculo del interés se va haciendo más pequeño o más estrecho, entonces el valor de M, que es el periodo de capitalización, se va haciendo cada vez más grande. De tal manera que aquí tenemos un ejemplo en el cual si es trimestral, el valor de M es 4, si es mensual, el valor de M es 12, si es diario, el valor de M es 360. Si la capitalización fuera cada hora, el valor de M ahora es 8.640. Si fuese cada minuto, el valor de M ahora sería 518.400. Entonces, en la medida en que vamos estrechando más el proceso de capitalización, este valor de M va creciendo. Ahora, también nuestra tasa efectiva va creciendo, es decir, vamos obteniendo una mayor ganancia, un mayor valor añadido. Pero este crecimiento no sucede infinitamente como sí puede suceder el crecimiento de M. Y eso lo podemos apreciar perfectamente en esta gráfica. O sea, en la medida en que la capitalización se va estrechando, ¿ok? Mi curva va creciendo, pero llega un momento, ¿ok? En que ese crecimiento ya no va siendo tan notorio. De tal manera que se dibuja en la gráfica, ¿ok? Un evento asintótico, un límite que llamamos nosotros, que define el máximo crecimiento efectivo que va a tener esa tasa. Como ustedes como podrán ustedes perfectamente apreciarlo en, eh, en, esta, en esta gráfica que les voy a compartir. Aquí está justamente lo que les estaba hablando. ¿Ok? Una capitalización semestral tiene 2 periodos si la tasa efectiva es anual. Si es trimestral tiene 4, si es mensual tiene 12, si es diaria tiene 360, si es cada hora tiene 8.640 y si es cada minuto tiene 518.400. También mi tasa efectiva, en la medida en que es más estrecha, el proceso de capitalización se va incrementando. En primer lugar tengo 12.36%, de ahí crece a 12.55, de ahí crece a 12.68, de ahí a 12.75, pero luego aparentemente el crecimiento se va estancando. Esto lo vemos aquí en la gráfica, ¿ok? En el cual nosotros tenemos que al inicio va creciendo la efectividad de la tasa, pero llega un momento en que se va estancando. Y ese momento lo define justamente esta línea asintótica que he dibujado aquí en la gráfica y que nosotros de alguna manera la hemos conocido a través de la teoría del límite. Quiere decir que va a haber un límite de crecimiento en mi tasa efectiva en función de la capitalización que yo vaya aplicando. Por lo tanto, este valor de M, que es el número de periodos que nosotros tenemos, puede ir creciendo infinitamente. Es decir, en nuestra fórmula tenemos aquí
este valor de M, en la medida en que la capitalización es más estrecha, se va haciendo cada vez más grande y puede crecer hasta el infinito, hasta el infinito. Sin embargo, porque crezca eso hasta el infinito, no significa que vamos a tener una mayor productividad de mi tasa efectiva anual, como lo podemos apreciar aquí en el gráfico. ¿Qué significa esto para fines prácticos? Que cuando estamos hablando de una capitalización que crece a un nivel infinito, el nivel de capitalización o el intervalo de capitalización es prácticamente continuo. Es decir, ya en una visión de esta naturaleza un poco abstracta, si lo queremos llamar de esa manera, veríamos que ya no existe un intervalo de capitalización entre, entre uno y otro, sino que prácticamente lo que veríamos es como una línea continua. Esta línea continua, esta nueva forma de ver la capitalización se conoce como capitalización continua. Por lo tanto, obviamente es una capitalización que ya no puede ser calculada a través de esta fórmula en la cual tenemos periodos completamente definidos, porque el valor de M que asume en una capitalización continua es el valor de infinito. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, nosotros deberíamos entonces, como estamos hablando del límite, ¿ok? Del límite cuando esta m se va al infinito, ¿qué sucede entonces con mi tasa efectiva? Entonces, podríamos nosotros llegar a determinar cuál es el límite de ese valor m cuando tiende a infinito de la fórmula que calcula la capitalización, que es 1 más R entre M, elevado a la M menos 1. ¿Ya? Entonces, por definición, nosotros sabemos que el límite de cuando nosotros aplicamos a E, que tiene un comportamiento muy similar a este proceso de capitalización, es H, que tiende a infinito, de 1 más 1 sobre H elevado a la H. Esta es la definición del número E. Nosotros podríamos hacer uso, aprovechar que el comportamiento de estas dos gráficas es similar y perfectamente podríamos utilizar una técnica que vimos en cálculo 1, si mal no recuerdo, que se llama cambio de variable. En este cambio de variable nosotros perfectamente podemos hacer igual R entre M a 1 sobre H. Y a partir de ahí despejar, cancelar algunas variables que no nos interesan y obtener un resultado final en el cual ahora la tasa efectiva ahí va a ser igual a E elevado a la R menos 1. Esto sale definitivamente del cálculo de la comparación de estos dos límites que nosotros tenemos aquí y como ya lo expliqué anteriormente. Por lo tanto, en conclusión, si ustedes tienen una capitalización dada, específica, con un valor de M que puede ser evaluado a lo largo de la fórmula, entonces vamos a utilizar la primera fórmula que vimos para calcular la tasa efectiva. Pero si en el problema le dicen a usted que la tasa efectiva se va a llevar a cabo a través de una capitalización continua, entonces nos olvidamos de esta fórmula y pasamos a esta segunda que tenemos aquí. Y a través de esta fórmula nosotros podemos perfectamente hacer el cálculo de nuestra tasa efectiva requerida.